En nuestra primera unidad de bloque 2 tenemos el pasado simple con el verbo to be. Ustedes ya se saben el verbo to be. Acuérdense que es I am, you are, he, she is, they are, we are, you are. ¿Vale? Ahora, en el pasado, pues vamos a tener que cambiar el verbo to be a pasar. Es lo único que cambia. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, ahorita prácticamente va a ser un repaso. Fíjense, aquí hay una tablita y vamos a utilizar de preferencia algunos adverbios que sean en pasado, como a year ago, last year, an hour ago, 2 minutes ago, last month, last weekend, ¿vale? Todos esos que ustedes también su momento ya les proyecté para que su oración tenga un poquito más de contexto. I was a fireman. I am a fireman. ¿Ok? Este de acá, I am a fireman, es presente simple. Entonces, al pasado, lo único que vamos a hacer es, como ya les había mencionado, el verbo to be se va a pasar a pasado. En pasado es aún más fácil porque solo tenemos dos conjugaciones, was y were. Was se va a utilizar para los singulares y were se va a utilizar para los plurales y con you. Acuérdense que tenemos dos you, el you de tú y el you de ustedes. Entonces, es el único you singular que va a ir con were. ¿Por qué? Porque you siempre se conjuga de la misma manera y se conjuga en plural. He was a lawyer. He is a lawyer. She was a teacher. She's a teacher. It was a dog. It is a dog. We were friends. We are friends. You were students. You are students. ¿Vale? They were doctors. They are doctors. Entonces, acuérdense, la única cosita que se va a cambiar es mi auxiliar, que en este caso es el verbo to be, a pasado simple. Was o were. ¿Hasta ahí me expliqué? Sí. Ok. Vale. Me dicen que todavía no puede entrar alguien en la clase. ¿Ya lo acepté? O siguen esperando, me avisan. Ok. Bueno. En plataforma, aquí les estoy proyectando la primera unidad de la plataforma de inglés 2. Obviamente van a encontrar, como ustedes ya saben, la estructura y luego los ejercicios. Cuando te hacen preguntas con was o were en pasado, pues va a pasar lo mismo que pasa con las preguntas en presente. El was o el were se va a ir al principio. Entonces, en preguntas quedaría, ¿Was I a farmer? ¿Were you a student? ¿Was he a lawyer? ¿Was she a teacher? ¿Vale? Lo único que vamos a hacer es pasarlo al principio. La negación, pues la vamos a poner justo aquí en nuestro auxiliar, que es el verbo to be. I was not a farmer. You were not student. He was not a lawyer. A ver, ahora ayúdenme ustedes. She was para negación. Va a decir, ella no fue una profesora. No, she was not She was not a teacher. a teacher. Ahora, esta. It Was not a dog. was not a dog. We weren't friends. weren't or we were not friends. We were. You You weren't weren't or you were or were not not
students. Esto de weren't o wasn't es la contracción de la negación. Entonces, si deciden poner contracción o, bueno, las palabras completas, dice lo mismo, está correcto de las dos formas. Y hasta acá me dicen cómo responder las preguntas. Were you at the library yesterday? No, I was not. Sería mi respuesta corta. O yes, I was. Mi respuesta corta. Si ustedes le quieren poner un complemento, pues ya sería su decisión. Ok. Pues prácticamente así se responde. Y luego tenemos lo que ya les había dicho. Yes, I was. Yes, we were. Bueno, esto obviamente dependiendo de quién estás hablando. Pero si eres de ti mismo, pues yes, I was o no, I wasn't. Y cambia obviamente dependiendo del sujeto del que hablas. Ahora, ¿hasta aquí hay dudas? ¿O ya se entendió? Sí, está entendible. Yo creo que pues no hay tanta complejidad. Ok, ahora les voy a proyectar el ejercicio. Ok, ¿ya pueden ver? Ya se puede ver. Bien, ¿me ayudan a contestar entonces? Tenemos que hay que responder con was o con were, dependiendo, pues, si es singular o si es plural. It very hot yesterday. Hizo calor ayer. ¿Qué va? What? It was, claro que sí, porque es singular. 2. You hot yesterday. Esta es una pregunta. Where? ¿Y a quién le preguntamos? A you. Were you hot yesterday? ¿Tuviste calor ayer? 3. I having fun at the park. Was. Yo estaba divirtiéndome en el parque. Were you? We what? What? Ok, ¿a quién le estoy preguntando? A él. A él. A él no, porque él es un he, Ah, perdón. Sí. a un you, ¿verdad? Sí, hay un ¿Y el you con qué se conjuga? con Con where. Siempre con where. Exactamente. Why you crying? ¿Por qué estabas llorando? Where? Where. Where, ¿por qué? Preguntamos a un you. They were drinking soda. They were. They were drinking soda. I winning the race. Yo estaba ganando la carrera. Was? As who you at the park with? Where? Where. Who were you at the park with? Sí, están correctos. Where you going? Where? Where es dónde? ¿Dónde? ¿A dónde vas? ¿Con qué va? ¿Con was o con where? What? Where? Ok, ¿a quién le estoy preguntando? Fíjense, aquí estamos. We were. Where We was? were.
Es un you. Entonces, you siempre, siempre va con were. I so happy yesterday. I Yo was. estuve. I was so I happy. was. Muy bien. When. ¿Cuándo? Where? When Here. were When were you at the park? ¿Cuándo estuviste en el parque? Why? ¿Por qué? Your brother sad? Why were? where Ok, aquí es your brother. Your, me marca una posesión que tiene el you. ¿Y cuál es esta? El hermano. ¿Por qué tu hermano estaba triste? ¿De quién estoy preguntando? ¿De ti o de tu hermano? de tu hermano. ¿Y tu hermano es un Was. plural o un singular? Exacto, un singular. ¿Por qué tu hermano estaba triste? Este es nada más el posesivo. Was. Entonces, mucha atención en tu sujeto, porque eso es lo que va a darme la conjugación de quién pregunta. Vale. Ahora, esto lo van a poder obviamente practicar más en plataforma, pero tenemos poquito tiempo, así que les voy a dar el significado de las WH questions, que son las preguntas que usamos cuando queremos obtener información específica. ¿Ya pueden ver? Ya. Ok. Acuérdense, estas solo las vamos a utilizar cuando queramos utilizar o saber información muy específica. Aquí les puse el significado. Who, que es quién. ¿Cuándo lo vamos a usar? Pues cuando queremos saber quién lo hizo, quién es, con quién estaba, alguien. Ok, what, qué. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? En general. When, ¿cuándo? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo lo hiciste? Estamos esperando como respuesta, es una fecha, un día, un mes, algo en específico. ¿Por qué? Where, ¿dónde? Cuando preguntamos con where, pues esperamos un lugar. ¿Dónde pasó? Whose. Para whose tenemos una oración que quiere decir de quién es. Whose are these shoes? ¿De quién son estos zapatos? O si es singular, whose is this apple? ¿De quién es esta manzana? ¿Vale? Lo único que va a variar aquí es si es plural o si es singular. Whose are o whose is. Y pues tu complemento de lo que estás preguntando. Solo se usa para eso. ¿De quién son? O a quién pertenece. Which. El which lo vamos a usar cuando vamos a decidir entre dos objetos. Como, which one do you prefer? Blue or red? ¿Cuál prefieres? ¿El rojo o el azul? O, which toys are under the bed? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los juguetes que están debajo de la cama? Igual es muy, muy específico. Por eso entra aquí. El how es un cómo, pero si le pones how old, pues ya es edad. Si le pones how often, es que tan seguido haces algo. How fast, qué tan rápido. How long, cuánto dura. How many y how much es para preguntar cuánto de cantidad, pero si es contable,
pues se va a utilizar many, y si es incontable, se va a utilizar much. Entonces, estos sí, por favor, tómenle una fotito porque se los tienen que aprender en significado, para que cuando alguien les diga, who is your mother? Pues ustedes sepan que preguntan de una persona. Who siempre es de una persona. Si es where, pues les van a dar un lugar. O sea, es como para que tu cerebro se active y vaya buscando la información específica que te están requiriendo. ¿Vale? Esto también viene en plataforma y ahí también van a poder pues practicar un poquito más. Esto solo es de pues de aprenderse el significado y algunos de ustedes ya se lo saben, entonces va a ser un poquito más fácil. Hasta aquí tienen dudas de pues de las WH questions, tal vez cómo se forman o cómo las ocupan o cómo le hago para aprendérmelas más rápido, no sé. Chicos, Oye, mesa. ¿qué pasó? No te entendí qué dijiste. Entonces, ¿no tienen preguntas? No, sí está entendido. Pero hay algunas tablas, ¿no, maestro? Sí, hay tablitas, pero ahorita vamos a hacer esto, a ver si queda más claro, ¿vale? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Vale. En plataforma viene también la gramática, entonces no me estoy metiendo tanto ahí, porque no tenemos mucho tiempo, lo siento. Me cortaron mi clase. Bueno, pasado simple con WH questions. Where to school? Estamos formando una pregunta en pasado. Y tenemos aquí verbos. Nosotros ya vimos que el pasado del verbo to be es el was y el were. Pero obviamente, como presente simple tenemos auxiliar verbo to be y también tenemos oraciones con verbos. Lo mismo va a pasar en pasado. Lo único que aquí va a cambiar cuando estamos hablando en pasado con verbos es que pues el verbo va a pasar a pasado. A ver, where. Aquí es una pregunta. Entonces voy a utilizar mi auxiliar de pasado, que es el did. Yo tengo entendido que ya vi este auxiliar con ustedes, pero si no, regrésenme y se los vuelvo a explicar. Para mí esto ya es repaso, por eso no me estoy adentrando tanto. Si voy muy rápido o si no lo han visto para nada, díganme y me regreso. Where did you go to school? Estoy utilizando el auxiliar did porque estoy preguntando en pasado. Mi persona a quien pregunto y luego el verbo no va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliar did. Si yo tuviera aquí una pregunta con was where, pues ahí el verbo sí cambió a pasado porque pues estoy preguntando de adjetivos o estoy preguntando mm, de a lo mejor tu personalidad, que también incluye adjetivos, o todo lo que tiene que ver con adjetivos es con was y con were. Y con verbos, igual que en el presente simple, es con auxiliar do o das en presente simple o en pasado did.
Entonces, where did you go to school? Lo revolví un poquito. Sí. Ok. Es que, díganme, ¿sí se acuerdan de este auxiliar o no se acuerdan para nada? Y me regreso desde el inicio. Creo que no. Del did fue el último tema que vimos. ¿Era el did y el that? Algo así. Es que nosotros ya vimos pasado simple. El did. Ujú. A ver, no se preocupen. Yo creo que no estudiamos ahorita en vacaciones, pero no pasa nada. Miren, aquí les voy a explicar. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. El pasado simple se compone de dos auxiliares. Uno es el verbo to be, ¿vale? Y esto es lo que ya vimos, el was y el were. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Cuando hablamos de adjetivos como en presente simple. I am a teacher. Yo soy un profesor. Este teacher no es un sujeto, sino la palabra profesor lo estoy usando como un adjetivo. Soy un plomero, soy un bombero, soy un estudiante, ¿vale? No es un sujeto, sino es mi adjetivo que me describe a mí. Cuando yo lo paso a pasado, lo único que voy a hacer es poner mi verbo to be en pasado. I was a teacher. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Recuerden que son adjetivos. ¿Cuáles son los adjetivos? Pues todo lo que describe una acción, lo que describe las características de algo, de una persona, ¿ok? Puede ser I am tall. Soy alto. Y entonces, en pasado, ¿cómo queda? I was tall. ¿Qué otro adjetivo? Bueno, vamos con she. She is beautiful. Ella es bonita. Entonces, en pasado, she She was beautiful. ¿Vale? Estos son adjetivos, recuerden. Otro adjetivo, he is ugly. Él es feo. En pasado, he was ugly. ¿Vale? Hasta ahí estoy usando mi verbo to be en pasado. Es muy sencillo porque solamente hay que cambiarlo al pasado. Ese es mi auxiliar to be en presente simple y en pasado simple. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Ahora, también tengo mi auxiliar en presente, que es el auxiliar do o el das. Este auxiliar lo voy a ocupar cuando niego una oración o cuando pregunto. Porque en mi oración positiva no la voy a usar. I drive a car. Vamos a poner a blue car. Manejo un carro azul. Porque el presente simple se utiliza para hablar de nuestras rutinas, de lo que hacemos a diario, de algo en general. Todo lo que pasa en general, usamos presente simple. I drive a car. A blue car. Ok. Cuando yo niego esto, voy a usar mi auxiliar. I do not drive a blue car. ¿Y por qué estoy utilizando dudas? Porque ya no estoy con los adjetivos, sino estoy con verbos. Drive es un verbo. Por eso voy a ocupar este auxiliar, que es justo para verbos. ¿Cuáles son los verbos? Pues las acciones que hacemos. Comer, saltar, brincar,
escribir, platicar, todas esas acciones son verbos. Ok. Ahora, ¿cuándo también lo utilizo? Cuando hago preguntas. Do you drive a blue car? ¿Por qué estoy utilizando el auxiliar? Do. Porque tengo un verbo aquí. Do you drive a blue car? Ahora, esto es con el do. Entonces, ¿cuándo voy a ocupar das? El das lo voy a ocupar con terceras personas. He, she, it. ¿Vale? Entonces, si le pregunto a un ella, does o información de ella, does she drive a blue car? ¿Maneja ella un carro azul? ¿Por qué utilizo el does? Porque primero estoy preguntando información de una tercera persona y después tengo un verbo. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre utilizar verbo to be y auxiliar do o does. Ahora, ¿cómo niego con does? She does not drive a blue car. Ella no maneja un carro azul. ¿Por qué does not? Porque estoy negando un verbo y mi sujeto de quien hablo es un ella. ¿Vale? Si yo pongo oración positiva, she drives a blue car. ¿Por qué? Porque nuestra gramática dice que en presente simple, las terceras personas que son he, she y it, el verbo se le va a agregar una S o una ES, dependiendo cómo termine el verbo. She drives a blue car. Y aquí no tengo ningún auxiliar de das ni de do, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mi oración positiva. Entonces, ¿cuándo voy a ocupar do o das? Para negar y para preguntar. ¿Hasta ahí quedó claro? Estamos todavía en presente simple, ¿ok? Sí, Ok, hasta ahí ya medio se acordaron. sí. Ok, díganme si no, porque me regreso. Ok, entonces, aquí es presente simple. Vale. Le voy a dejar. Ahora, vámonos a nuestro pasado que nos interesa. Ya dijimos que en pasado también tenemos lo mismo. Tenemos verbo to be en pasado, que se usa para adjetivos. Y ahora, ¿qué vamos a tener en pasado para do y para das? Pues vamos a tener un did. Este did me indica que estoy hablando de pasado simple. Y aún es más fácil porque ya no voy a dividirlo en terceras personas, sino el did lo voy a ocupar para todos los sujetos. ¿Cuándo voy a utilizar did? Lo mismo que en presente. Cuando pregunto y cuando niego. Porque en oraciones positivas voy a ocupar mi verbo en pasado. Por ejemplo, yo tengo el verbo go, que ¿qué quiere decir? Es ir. En pasado es went. ¿Ok? Y ahora voy a hacer una oración. I went to your school. Yo fui a tu escuela. ¿Vale? Fui a tu escuela. Aquí no tengo mi auxiliar did, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy haciendo una oración positiva. No lo necesito todavía. Pero ¿qué pasa si yo pongo yo no fui a tu escuela? Entonces ahí sí me va a servir mi auxiliar. I did not go. Mi verbo, como ya tengo auxiliar did, pues ya no lo muevo, ya lo pongo en infinitivo. I did not go to your school. No fui a tu escuela. Y ahora, ¿dónde más lo ocupo? En preguntas, ¿cierto? Pues entonces mi pregunta va a iniciar con did I go
to your school. Y mi verbo otra vez se mantiene en presente, en infinitivo. ¿Por qué? Porque ya tengo un auxiliar que me dice que estoy preguntando en pasado. Hasta aquí ya quedó un poquito más claro. ¿Sí? Ok. Ahora, yo les dije que el did se ocupa con cualquier sujeto. Pues sí. Puede ser they did not go. Puede ser she did not go. Puede ser we did not go. Cualquier verbo, ¿vale? O puede ser en pregunta, did we go? ¿Fuimos? Acuérdense que el verbo ya no cambia porque nuestro auxiliar nos marca que es pasado simple. Did we go? ¿Fuimos? Aquí, a lo mejor lo más complicado es saberse los verbos en pasado. Porque pues cuando van a hacer su oración positiva sí tienen que poner el verbo en pasado. Cuando niegan o cuando preguntan, pues no, solo se pone el did. Ok, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Siguen igual de confundidos? ¿Ya se acordaron? Sí. Sí, un poco. Hay que practicar, yo creo, Miss. Ok. Ujú. Sí, no pasa nada. O sea, yo sé. Ok. Bueno, entonces, aquí fíjense que les puse una pregunta. Did I go to your school? Aquí puede ser did she go to your school? ¿Fue ella a tu escuela? Ahora, estábamos viendo WH questions, ¿verdad? Esta pregunta de aquí es muy general. ¿Fue a tu escuela? ¿Fue ella a tu escuela? Pues si el contexto me indica cuándo, pues vale. Pero si yo quiero saber específicamente cuándo fue ella a tu escuela, entonces aquí es donde voy a meter mi WH question. When, ¿cuándo? Did she go to your school? ¿Cuándo fue a tu escuela? ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque la información que estoy requiriendo es una información específica. Ahora, si yo pregunto, ¿por qué fue a tu escuela? ¿Qué debería de poner? ¿Se acuerdan cómo preguntamos por qué? Why? No, when es cuándo. Why? Why? Why did she go to your school? ¿Por qué fue a tu escuela? Y aquí ya va cambiando, pero si se fijan, mi oración, la pregunta que hice, no la cambio, solo voy agregando esto. ¿Cuándo fue a tu escuela? ¿Por qué fue a tu escuela? ¿Con quién fue a tu escuela? ¿Cómo fue a tu escuela? ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? A ver, ¿cuándo? Por ejemplo, si yo pongo how did she go to your school? ¿Cómo fue a tu escuela? O sea, me refiero en qué se fue. Si en camión, en subway, en bus, ¿vale? Y para esto me van a servir las WH questions, para preguntar algo en específico. Porque en general, pues no las necesito. Simplemente pongo mi auxiliar y ya está. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ok, ahora vamos a regresar entonces
a nuestro ejercicio que teníamos. ¿Qué tiene? Pregunta. Where quiere decir dónde. Where did you go to school? ¿A dónde fuiste a la escuela? Es decir, estoy buscando un lugar, ¿no? Si fuiste en Iztapalapa, si fuiste en Izcali, si fuiste en Copilco, no sé, estoy buscando dónde. When. ¿Qué quiere decir when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y mi verbo es arrive, llegar. Entonces, esta pregunta, ¿qué preguntara? ¿Cuándo llegaste? No llegaste cuando llegó ella, Ella. porque mira, aquí está el she. ¿Cuándo llegó ella? When did she arrive? Pongo mi auxiliar did, mi sujeto y mi verbo se conserva en infinitivo porque es una pregunta. Y ya tengo mi auxiliar. Why. ¿Qué quiere decir why? ¿Por qué? ¿Por qué did he eat? ¿Por qué él comió mucho? Porque este did es pasado. Pues. What? Did they do? ¿Qué hicieron ayer? Ok, ahora who. Who did you meet? ¿Con quién fuiste, ¿Con no? quién o quién? Una persona, ¿no? ¿Con quién? No es cierto. Aquí dice, ¿a quién conociste en la fiesta? ¿Vale? ¿A quién? How? ¿Cómo? How? ¿Qué dice esta pregunta? Come es venir. Viene. Viene no, porque viene es presente simple. Vino, pasado. Vino al trabajo. ¿Cómo vino al trabajo esta mañana? Exactamente. Es decir, si en camión, en bicicleta, en moto, ¿vale? Where? Where did I leave my glasses? ¿Quién tomó? ¿Entiendes? Where no es como. How es como. Where es. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde dejé mis lentes? Fíjense que mi estructura es súper sencilla, ¿eh? Solo agrego mi auxiliar, mi sujeto y mi verbo en infinitivo. Y ya está mi pregunta. Ok, when. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es when, chicos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando llegó a casa la noche anterior. Aquí yo siento que esta pregunta está un poco mal formulada, porque si pregunto cuándo y luego menciono pues la noche de ayer, pues me estoy respondiendo sola. Entonces yo solo preguntaría, when did he get home? ¿Cuándo llegó a casa? Y ya no le pondría last night. Esta sería mi respuesta.
Vale. What at the weekend? What did you ¿Qué hiciste en el fin de semana? Exactamente. Why? Why qué? ¿Por qué? Ajá. Why did she get angry? ¿Por ¿Por qué qué se enojó? o ella? Porque ella se Ella está enojó. enojada. No está enojada. Porque estar enojada es que en este momento lo está. Y estamos hablando de pasado. ¿Por qué se enojó? O sea, ya pasó. Who? ¿Con quién hablaron hace rato? ¿Vale? Y así. Pero, primero, chicos, se tienen que aprender el significado de las WH questions. Ya vieron que para formular preguntas con ellas, pues la verdad es que no tiene tanta ciencia. Porque de una pregunta normal, lo único que hacen es agregar la información en específico que requieren y ya está. Pero si no saben qué significa, pues no van a saber cómo preguntar, ¿vale? Entonces necesito que eso se lo aprendan. Y hasta aquí llegamos por el día de hoy. Si tienen preguntas, por favor, necesito que me manden mensajito, que me escriban o que pasen a Mediateca de 8:30 a máximo 1:15 para que yo les resuelva las dudas. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp su tarea para el día de hoy. ¿Vale? Me la pueden Ok, Miss. mandar hasta las 12 del día hoy o más tardar, por favor. Y repasen, chicos, no dejen pasar el tiempo porque ya tenemos entrega de unidad y solo tenemos como 3 días para acabar. ¿Ok? Ya pueden poner su nombre completo en el chat con grupo de inglés y salir. Cuídense mucho, espero verlos prontito con sus dudas. Bye. Gracias, Miss. Buen fin de semana. Buen fin, chicos, cuídense. Gracias. Maestra, una pregunta. Dime. La unidad de esta semana vence el lunes, ¿no? Si mal no vi. Sí, exactamente. Este lunes 16 se cierra la unidad 1. Ok, muchas gracias. Bye.